El regreso a clases fue precipitado, señala el director del área de salud de Huehuetenango. En ese departamento suman 21 los maestros contagiados con COVID-19 y los peligros de aumentar los casos se mantienen porque en la mayoría de establecimientos no hay capacidad para cumplir con todos los protocolos sanitarios. En Retaluleu, establecimientos decidieron suspender las clases presenciales. Sobre este tema le daremos más detalles en esta emisión. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Soy María Luisa Gómez, junto a todo un equipo muy grande de profesionales comprometidos. Estamos listos ya para llevarles la información que desea conocer. Problemas con la distribución y aplicación de vacunas contra el coronavirus. Colegio de Médicos se queja de problemas en el sistema implementado por el Ministerio de Salud. Arde volcán Atitlán en Sololá. Al menos 200 brigadistas y un helicóptero trabajan para sofocar el incendio que crece en área forestal. Esta noche haremos un enlace desde el lugar. A menos de un mes del inicio del ciclo escolar en el sector público, el Ministerio de Educación suspende clases presenciales en municipios con alerta roja por COVID. Juez declara falta de mérito contra Josué David Escobedo Cifuentes, señalado de ser el principal sospechoso de la muerte de Dulce María Cifuentes en octubre del 2020. En temas internacionales, la justicia de Estados Unidos acusa al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de ayudar a traficar cocaína. A cuentagotas, las vacunas para el COVID-19 comenzaron a llegar a Guatemala en las últimas semanas. Sin embargo, y contrario a lo establecido en el Plan Nacional, la vacunación no está llegando a todo el personal de primera línea. Seguro Social y sector privado se sienten excluidos y las áreas departamentales van muy por detrás de los grandes hospitales capitalinos. Lamentablemente, por las prisas, no todos lograron capacitarse antes del uso del sistema de información. Este sistema es sencillo si uno lo aprende a manejar. Prisas que se han tenido a pesar de que dentro de 4 días se cumple un año del anuncio de aquel primer caso de COVID-19 en el país y de que ya desde finales del año pasado se estaba hablando de la comercialización de la vacuna alrededor del mundo. Sin embargo, ahora mismo aquí en Guatemala hay grandes hospitales que ya han vacunado a todo su personal y en cambio hay áreas de salud en los departamentos en los que todavía no han podido comenzar siquiera con el personal médico incluido en la fase 1A. El sector privado se siente ninguneado. Que nos sentimos excluidos, nos sentimos abandonados, como que no somos de importancia. Le hacemos un llamado a las autoridades de salud para que se nos incluya en los listados de vacunación y se nos garantice el acceso a la vacuna, ya que se han visto con inconvenientes en cuanto al registro. Y sabemos que el registro es una parte vital para poder acceder a la vacuna. Y la Seguridad Social señala incumplimiento legal del gobierno. Guatemala debe priorizar la vacunación de todos los personas de primera línea, y no solamente se encuentra en el Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social, sino también en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y privados. Y es que de las 200.000 vacunas que India donó a Guatemala, solo 5.000 se destinaron al ICS. El procurador de los derechos humanos también resalta las falencias. Nos ha llamado sumamente la atención el hecho de que existan hospitales que hayan terminado ya su primera fase A, cuando hay otros hospitales que todavía no la concluyen. Denuncias de personal que se ha quedado fuera de las jornadas de vacunación y sobre todo el tema repetitivo de las dificultades que existen para poder registrarse y tener acceso a la vacuna. Para esto último sale una propuesta desde el Colegio de Médicos. La propuesta que desde mediados de febrero el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala ha presentado al Ministerio de Salud Pública es que el profesional de la salud, ya sea médico, odontólogo, profesional de enfermería, químico, biólogo, acceda por medio de su
número de colegiado, que es un número único y repetible. Y para medida de seguridad, el CUI, el número del documento personal de identificación. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, situación que hay que conocer y por eso vamos a contactar en este momento a Zagreb Sea, el expresidente de la Junta Directiva del Cuerpo de Médicos del Hospital Roosevelt, y le damos la bienvenida a Noticiero Guatevisión. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted por compartir un poco lo que está pasando en los hospitales. Y la primera pregunta sería precisamente cómo marcha el plan de vacunación de médicos del Hospital Roosevelt y qué inconvenientes han detectado. Sí, nosotros iniciamos la vacunación con la primera donación que llegó de Israel y luego esta fue para la primera línea y luego el resto nos vacunaron en una jornada que fue del viernes pasado y el sábado pasado para el resto del personal, donde se completó ya la jornada de vacunación. Pero sí es muy importante aclarar lo que ustedes hacían mención, que hay, digámoslo así, un gran vacío digital en cuanto a los registros del personal en este sistema SIGSA y a los registros que ya debería de tener el ministerio, que es lo que nosotros hemos dicho tanto con respecto a tenernos ya dentro de un plan de vacunación. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿cómo hicieron ustedes? Porque me comenta que ya completaron esa fase en el Hospital Roosevelt. ¿Tuvieron problemas con el sistema de inscripción? ¿Cómo fue? ¿Cómo lograron hacer esta logística? Sí, el problema lo reportó nuestro director ya en horas de la noche, cuando el sistema ya estaba de alguna manera fallando. Digamos, en mi caso yo tuve el problema de que no aparecía dentro del sistema. Aún así, pues fui vacunado, me ingresaron dentro de una base de datos, pero no aparecía en ninguno de los listados. Y así como yo, hubo varios colegas que tuvieron ese problema. También quiero hacer mención que, como lo decía la nota al principio, el sector privado pues tiene que tener prioridad con estas primeras vacunas y quiero hacer mención especial a mis colegas odontólogos del sector privado que están esperando por la vacunación porque ellos necesitan la vacuna, ya que estamos nosotros como odontólogos muy cerca de las vías aéreas de los pacientes. Por lo tanto, es necesario que actúen como en otros países, ya que los dentistas han sido tomados en cuenta como de primera línea. Sí, definitivamente me parece que en este momento no puede hacerse diferencia entre privado y público. Finalmente están al frente, están en la primera línea contra el COVID-19 de cualquier manera. Estos problemas que surgieron en el registro de datos, como el que usted nos expuso de su propio caso, ¿cómo lo leen ustedes? ¿Es sencillamente un problema de tipo digital, digamos, o por qué? ¿Cómo leen esto? ¿O podría haber también alguna manipulación de datos? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? No, yo lo veo, desde mi punto de vista, yo lo veo como inoperancia, porque yo llevo ya 15 años dentro del sector público y tenga por seguro de que el ministerio y los hospitales públicos no están de alguna manera conectados digitalmente. Existe, como lo decía al inicio, un gran vacío digital, ya que no existen registros. Por ejemplo, en el ministerio es muy difícil que sepan la cantidad o la calidad de especialistas que tenemos nosotros, ya que nos han hecho llenar algunas hojas a mano en algunas ocasiones por diversos motivos para conocer la cantidad y la calidad de especialistas o qué especialistas existen dentro de los hospitales públicos. En este caso, concretamente del Hospital Roosevelt. Le aseguro que hay muchas personas dentro del Ministerio Público, las autoridades, dentro del Ministerio de Salud, perdón,
que no conocen qué tipo de especialistas estamos dentro del Hospital Roosevelt. Claro. Y esto es debido a que desde hace mucho tiempo existe una gran pérdida o algún gran vacío en cuanto al control y manejo de datos. Importante tema, y ahora se ve la relevancia de tener este control. Brevemente, doctor, ¿es viable el plan de vacunación como lo han planteado las autoridades de salud, o qué se podría recomendar? Mire, si fuera viable, como lo decía la nota al inicio, los lugares más apartados del país debieran de estar recibiendo las vacunas de esta segunda donación. Debieron de haber tenido ya preparados sistemas de transporte para llegar a los lugares más recónditos de centros de salud, de municipios, de aldeas, donde realmente están necesitando esta vacuna. Y es importante recalcar que ahora mismo estamos siendo vacunados, y agradezco públicamente a los países como Israel y como India que han hecho estas donaciones, porque este es el día y la hora en que no hemos recibido una sola vacuna de parte de nuestras autoridades, lo cual me parece sumamente vergonzoso. Una situación complicadísima. Esperamos que se escuchen todos los que están precisamente en este momento atendiendo esta situación, porque se necesita que la vacuna llegue lo antes posible a todas partes. Muchísimas gracias al doctor Zagreb Sea, presidente de la Junta Directiva del Cuerpo de Médicos del Hospital Roosevelt, por estar con nosotros esta noche y contarnos un poco de lo que sucede en relación a la vacunación, especialmente en el Hospital Roosevelt. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, así las cosas, y nosotros continuamos porque hay más información. Durante la presentación de los resultados de la encuesta regional de la reactivación económica que elaboró la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica y República Dominicana, Jorge Briz hizo fuertes críticas al gobierno, describiendo la inmunización en el país como un fracaso. A la fecha han donado pequeñas cantidades de vacuna de Israel y de la India, y a la fecha, en este momento, no vemos claridad por parte del gobierno de cuál va a ser el proceso para poder tener una vacuna accesible para la inmensa mayoría de la población. Entonces, en Guatemala, desafortunadamente, esto es un fracaso y es una grave irresponsabilidad del gobierno de Guatemala, que no ha podido hacer las cosas bien en ese sentido. Bueno, y mientras un cuerpo de socorro comenzó con la inmunización de sus socorristas, la incertidumbre se apodera de otras instituciones ante la falta de fechas precisas para la vacunación contra el COVID-19. La vacunación contra el coronavirus en el país continúa. En medio de la falta de datos de personas inmunizadas en la fase 1, el Ministerio de Salud comenzó con la inmunización a bomberos municipales. Tenemos un aproximado de 1.000 elementos, incluyendo elementos permanentes y ad honorem que también sirven a la población guatemalteca al momento de atenderlo. El día de hoy, 150 elementos. En los próximos días, mañana 180, pasado 150, y así nos vamos a ir coordinados con el Ministerio de Salud. Lo que pasa es que no podemos nosotros movilizar a todos los elementos de un solo bloque, primero por las medidas de distanciamiento que se manejan, segunda respetando los protocolos que establece cada uno de los campamentos. El día de hoy que tenemos acá son bloques de 6 elementos, y tercera, pues tampoco podemos dejar fuera de servicio a nuestra población guatemalteca. Los bomberos voluntarios por su parte informaron que este domingo podrían comenzar con la inmunización de al menos 1.500 elementos del área metropolitana de los 5.000 que tienen en todo el país. Este domingo empezamos la vacunación en la región metropolitana, todas las compañías de bomberos de aquí de la ciudad de Guatemala, algunas otras que estarán siendo coordinadas desde los centros de salud y hospitales nacionales para los bomberos en los distintos departamentos de la República. El Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, por su parte, ha indicado que desde hace un mes solicitaron al Ministerio de Salud los usuarios para el registro en el SIGSA de al menos 2.300 elementos que tienen en las 119 estaciones del país, pero a la fecha no les han suministrado esta información, algo que les pone en riesgo de no obtener las vacunas. Según los
socorristas, 16 elementos han fallecido por coronavirus y en lo que va de 2021 ya se contabilizan 11 casos positivos. Nos encontramos muy preocupados porque a mi parecer ha habido un poco de desorden a nivel del ministerio, no sé, a nivel de estadísticas, no sé qué es lo que pasa, pero nosotros desde qué tiempos hemos solicitado a nuestro usuario, no nos los han dado, tenemos más de 2,000 y pico de bomberos pendientes para vacunar, estamos preocupados porque nadie se ha vacunado y tenemos gente que definitivamente pues sí está ahí en primera línea, sí somos de primera línea en todo momento. Los bomberos están en la subfase 1D, pero de momento se desconoce si ya se concluyó con las 3 anteriores, debido a que persisten las deficiencias en la alimentación. Bueno, y debido al incremento de casos de COVID-19 en el departamento de Retalhuleu, se suspenden las clases presenciales en el sector educativo en 7 municipios hasta la próxima actualización del sistema de alertas del Ministerio de Salud. Con la finalidad de resguardar a la comunidad educativa de Retalhuleu, basados en la circular 04-2021 emitida el pasado viernes 5 de marzo por el Ministerio de Educación, que establece los protocolos a seguir según el semáforo de alertas del Ministerio de Salud, se suspendieron las clases presenciales en centros educativos del sector privado y público en 7 municipios del departamento por el incremento de contagios de COVID-19. La Dirección Departamental de Educación tomó la determinación de que los centros educativos pasaran todos, incluyendo cooperativas, telesecundarias, oficiales y establecimientos privados, tuviéramos un cese de actividades presenciales. Los municipios Retalhuleu, San Sebastián, San Martín Zapotitlán, Champerico y El Acintal se encuentran en alerta naranja y trabajarán en forma virtual y a distancia, mientras que San Felipe y Nuevo San Carlos, que están en color rojo, tienen cerrados en su totalidad los establecimientos. Suspendimos clases y estamos completamente suspendidos. Entonces vamos a evaluar de aquí a 8 días cómo sigue la situación. En el caso de San Andrés Villaseca y Santa Cruz Moloa, que están en alerta amarilla, continuarán con normalidad sus labores educativas. Toda medida que se utilice para el resguardo de la salud de los niños y del personal que labora en cualquier institución, considero que es favorable porque hay que preservar la salud y sobre todo la vida de todo ser humano. Autoridades educativas indicaron que hasta el momento el sector educativo privado ha respetado los protocolos de bioseguridad y quedarán a la espera de la siguiente actualización del semáforo para retomar las actividades educativas presenciales. Desde Retalhuleu para Noticiero Guatevisión reportó Victoria Ruiz. Bueno, y vamos a pasar a la actualización de casos de COVID-19 en Guatemala. Este día se confirmaron 793 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 179.563 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 14 pacientes más. La cifra total es de 6.493 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 165.897 y los casos activos estimados son de 7.173. Además, informan que efectuaron 5.631 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios. Y con esto vamos a la primera pausa de la noche, pero volvemos con más información. Socorristas luchan por contener el fuego en el volcán Atitlán. Tenemos la información en detalle luego de este primer contacto con nuestros patrocinadores. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Y continuamos con más esta noche porque hay un incendio de grandes proporciones que se registra en el volcán Atitlán, uno de los pulmones de Sololá y de la región occidental. Un incendio forestal en el volcán Atitlán reportado desde el fin de semana mantiene en alerta a pobladores de Sololá, pues brigadas no han podido sofocarlo debido a las condiciones climáticas que imperan. Alrededor de 175 personas de diversas instituciones y voluntarios participan en los trabajos para sofocar el incendio. La velocidad del viento de las últimas horas ha perjudicado las labores de las cuadrillas.
pero el INSIBUME prevé que mejoren las condiciones en las próximas horas. Según los datos de la CONRED, durante la temporada 2020-2021 de incendios forestales y no forestales se han reportado 183 en todo el país. Las estadísticas dan cuenta que a raíz de esto se han consumido más de 562,000 hectáreas de bosques. Esto entre noviembre del año pasado y el 7 de marzo de 2021. Para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Y el fotógrafo guatemalteco Sergio Izquierdo compartió en sus redes sociales una panorámica aérea que muestra la dimensión del incendio en el volcán Atitlán. Vamos a ir a sobrevolar el lago Atitlán, sobre todo el volcán Atitlán que está incendiándose. Estamos dejando sin bosques a nuestras futuras generaciones. Apenas estamos llegando, se mira la punta del volcán, ya se ve toda la línea de incendio. Es impresionante, es algo catastrófico. Es una cantidad indescriptible de áreas, casi que la mitad del volcán para arriba y sigue creciendo. La tarea va a llevar de plano muchos días. Es impresionante, es triste, de verdad. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Bueno, ¿y cómo ha transcurrido la jornada de socorristas en el volcán Atitlán? Edwin Pitán nos da detalles en el siguiente informe. Adelante, Edwin. Hola, muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la audiencia del Noticiero Guatevisión de las 21 horas. En estos momentos me encuentro en una finca que se ha convertido en un centro de operaciones para que las autoridades del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Guatemalteca, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, propietarios de fincas y campesinos y la Municipalidad de San Lucas Tolimán puedan ayudar a disminuir el fuego en las faldas del volcán Atitlán. Esto comenzó el pasado domingo durante el día y desde entonces las patrullas han subido a este sector del volcán para evitar que siga la propagación del fuego. ¿Cómo han trabajado en las últimas horas las autoridades? Están excavando, están efectuando algunas brechas para evitar que siga avanzando el fuego. Ya en imágenes que hemos recopilado con los camarógrafos del Noticiero Guatevisión, ustedes pueden ver cómo en las faldas del volcán Atitlán, que colinda con San Lucas Tolimán, está muy marcado este tipo de incendios desde el domingo pasado. Algunos comunitarios han manifestado que incluso desde la noche del sábado se podía ver ya estos focos de incendio en las áreas verdes del volcán Atitlán. Y ahora escuchemos cómo están trabajando en la actualidad las autoridades. Sí lo miramos crítico todavía, ¿verdad? Dadas las condiciones climáticas de mucho sol, pues en la época de verano, y existe mucho material combustible en el lugar, ¿verdad? Restos de tala de árboles. Igualmente el viento, ¿verdad? Es un factor negativo para poder hacer o asegurar una ronda cortafuegos, ¿verdad? Ya que el viento es cambiante en el lugar. En este sector del volcán Atitlán, en los últimos años se ha conformado un cinturón ecológico que le han denominado Nuevo Atitlán. Y en estos momentos, este incendio forestal en el volcán Atitlán está poniendo en riesgo las especies y la fauna, y también la anidación de nuevos quetzales, según los expertos de esta área. Por la topografía y la pendiente, ahí es muy difícil que escapen. Tal vez el puma que camina... pues es muy rápido, a veces no le cuesta tanto. Venados, por los zanjones es muy difícil porque sí, es muy inaccesible. Las brigadas que han llegado vuelan pata 3 a 4 horas solo para llegar al punto del incendio. Entonces sí es complicado tanto para la vida silvestre como las aves. Vuelan, sí pueden volar, pero se aturden con el humo y muchos también no logran sobrevivir. Si hay regeneración, obviamente hay regeneración y se vuelve a poblar con el tiempo, pero sí es un golpe duro para la vida silvestre.
Pese a que las autoridades ya han confirmado que se ha controlado en 70% este siniestro, no se descarta que en las próximas horas pueda continuar el fuego en las faldas del volcán Atitlán. Esto debido a que hay fuerte viento y eso expande más el fuego en estas áreas verdes. Con imágenes de Carlos Hernández, Byron García, reportó Edwin Pitán. Gracias, Edwin, por ese reporte, por estar pendiente y mantenernos informados. Nosotros vamos a continuar con la información, pero será después de un corte comercial. ¿Qué nuevo giro tomó el juicio contra el futbolista Marco Pablo Papa, señalado por violencia contra la mujer? El tema, luego de esta pausa. Continuamos esta noche de un día que fue bastante frío y con viento en la ciudad capital, pero ¿cómo estuvo el resto del país y qué nos espera en las próximas horas? Vamos con Pamela Valdés, tiene el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa. Qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia la información climática para mañana, para que ustedes en casa se empiecen a preparar desde ya. Y continuamos con la probabilidad de algunas lloviznas en la mayor parte del territorio nacional. Esperamos principalmente condiciones de mayormente nublado en la mayor parte del periodo para que lo puedan tomar en consideración. A continuación, el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Y como les comentaba, para el miércoles a la mitad de la semana, esperamos la probabilidad de condiciones de alguna llovizna para el miércoles con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Para los días jueves y viernes tendremos condiciones de pocas nubes en la mayor parte del periodo y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 26 y 27 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol y como pueden observar en pantalla, lo esperamos a las 6:13 de la mañana y se ocultará a las 6:12 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Gracias, Pamela. Nosotros ahora continuamos porque a un mes del incendio de AMSA nuevamente hay problemas. Hoy los recolectores han bloqueado el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. Esto se debe a que los camiones no están ingresando al vertedero, pues persiste la falta de maquinaria. La aparente causa, según los recolectores, es la destitución de la directora y que actualmente no hay quien se responsabilice. Ellos señalan que les han mentido, dándole ingreso a algunos de los pilotos de los camiones a las 8 de la mañana, pero comienzan a botar la basura al mediodía, siempre con el temor de que vuelva a incendiarse. Según los recolectores, si el problema persiste, la medida de hecho continuará debido a que temen que los desechos que se depositan en el lugar, provenientes de 32 municipios, empiecen nuevamente a acumularse. Taparla sea 9 como mínimo, una hora, para ver si... Y cambiamos el tema porque este martes se tenía programada el inicio del debate contra Marco Pablo Papa Ponce, pero la audiencia se suspendió. La audiencia se llevaba a cabo de forma virtual en el Tribunal Primero de Femicidio, ubicado en la zona 10 de la capital. La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público acusa a Papa del delito de violencia contra la mujer por agredir a su pareja, Andrea Aparicio. Según el MP, el Tribunal Primero de Femicidio la suspendió debido a la solicitud del cambio de abogado defensor del sindicado. Además, se presentó una recusación de una de las partes procesales, motivo por el cual el expediente será elevado a la sala de apelaciones correspondiente. Y la Sala Primera de Mayor Riesgo resolvió no entrar a conocer dos amparos que había planteado Minor Moto contra la orden de captura girada por la jueza de mayor riesgo D, Erika Ifán, por el caso Comisiones Paralelas. La resolución de dicha sala se da luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera que Moto ya no goza de inmunidad porque no está ejerciendo como juez de primera instancia con funciones jurisdiccionales en el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala. La resolución de la Corte Suprema de Justicia fue enviada el pasado 5 de marzo y por eso ya se gestiona que se asigne un juzgado para que conozca el proceso. Su abogado defensor formuló solicitud con fecha. Bueno, el Ministerio Público informó que a solicitud de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y luego de una investigación,
El juzgado de mayor riesgo resolvió dictar auto de apertura a juicio en contra de Julio César Macías López, alias Comandante César Montes. Él es señalado de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa. De acuerdo con la investigación, fue la persona que dio la orden de atacar a militares el 3 de septiembre de 2019 en Semuy 2, el Estor Izabal. En el referido lugar fallecieron 3 soldados y 5 más quedaron heridos. Bueno, en más de la justicia, Josué Escobedo, sospechoso de la muerte de Dulce María Cifuentes, una mujer que había sido reportada como desaparecida en Quetzaltenango, quedó en libertad al obtener falta de mérito. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía contra el Femicidio del Ministerio Público capturó a Josué David Escobedo Cifuentes por la muerte de su pareja Dulce María Cifuentes Cruz, quien fue asesinada en octubre del año pasado en La Esperanza, Quetzaltenango, y que tenía una alerta Isabel Claudina. El juez de primera instancia, Marlon Olivares, consideró que la investigación del Ministerio Público no era sustentable y que no se tenían indicios suficientes, por lo que le dio falta de mérito a Escobedo y ordenó la libertad inmediata. El sindicado fue señalado de asesinato. El fiscal distrital de Quetzaltenango informó que la investigación del caso está a cargo de la Fiscalía contra el Femicidio de Guatemala y no de la Fiscalía del departamento donde ocurrió el hecho. El abordaje de toda muerte de mujer, media vez sea una muerte violenta, únicamente tienen que realizarse las diligencias básicas y luego el caso se traslada inmediatamente a la Fiscalía de Femicidio. De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público, se apelará a la resolución porque consideran que hay suficientes indicios para ligarlo a proceso. Dulce María Cifuentes fue asesinada y su cadáver, envuelto en costales, fue abandonado en un barranco. Por el hecho que ocurrió el 24 de octubre del año pasado, organizaciones de mujeres han hecho manifestaciones para exigir justicia. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Bueno, y damos un giro en la información para hablar sobre las novedades en el mundo de la tecnología. Intelab, te rodeamos de tecnología. Realiza tus compras en intelab.com. Presenta. Esta semana Linky nos trae algunas sugerencias para un tema del cual hemos recibido muchas preguntas y es respecto al streaming. Linky. Así es, Linky. Muchas personas disfrutan relajarse luego de un largo día en la oficina para disfrutar de una película o serie solo o con la compañía de alguien especial. Es por eso que con Intelab encontrarán las mejores recomendaciones para que disfruten al máximo su tiempo en casa. Bienvenidos a Linky Tips. Soporte para TV. Con este útil accesorio, despreocúpate que tu televisor pueda caerse. Tendrás la posibilidad de acomodarlo a la altura y distancia que gustes. Con esto, no te perderás de ningún detalle desde el sitio en el que te encuentres. Dispositivo de transmisión. Si lo que quieres es ver desde la comodidad de tu televisor las diferentes plataformas que brindan títulos originales y series exclusivas, con este increíble dispositivo podrás convertir tu televisor en smart y tener acceso a la plataforma de streaming de tu elección. Router. Tener una conexión estable en tu hogar es indispensable para disfrutar sin ninguna interrupción la transmisión que estés viendo desde tu PC, smartphone o televisor. Esto lo puedes lograr con un router que te brinde un rendimiento fiable para que tu streaming sea rápido con un entorno multitareas sin ningún retraso, permitiendo navegar y conectar una variedad de dispositivos inalámbricos. Si lo que buscas es tener un sonido envolvente para vivir al máximo lo que ves en tu televisor, las bocinas son un elemento que no puede faltar para lograrlo. Encontrarás una variedad de estilos, formas y tamaños que se adecúen a tu espacio de entretenimiento. Con ellas podrás disfrutar la profundidad de los bajos con una fidelidad incomparable. Recuerda estas recomendaciones y haz que esta nueva experiencia sea agradable con los beneficios de la tecnología. Te espero en una próxima cápsula de Linky Tips gracias a Intelab. Ahí tienen los tips y yo le doy otro. Quédese con nosotros porque tenemos más, pero después de la pausa.
Vamos a una pausa, pero al volver, ¿qué nombres se mencionan como los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad que debe dar presidencia? Entérese. Seis de los 10 magistrados de la próxima Corte de Constitucionalidad ya han sido designados. Este miércoles le toca a la Suprema Corte de Justicia, mientras Alejandro Yamatei se reúne con sus ministros para deliberar. Entre señalamientos y dudas sobre su transparencia, el proceso se acerca a su fin, el cual llega con la toma de posesión el próximo 14 de abril. Ya está definido el 60% de la Corte de Constitucionalidad que asumirá a partir de abril. Sin embargo, todavía quedan pendientes las designaciones tanto de la Corte Suprema de Justicia como del presidente de la República, Alejandro Yamatei. Ninguna de estas decisiones es impugnable y es por eso mismo que el pueblo les pide que sean cuidadosos con la elección. Eso lo podemos ver en pancartas como esta en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el voto que darán o el nombre que saldrá de ambos sitios sigue estando bajo resguardo. Echemos rápidamente la mirada hacia atrás. Hace una semana, la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026 ya tiene a sus primeros 2 magistrados. Dina Ochoa y el diputado Luis Rosales han sido designados por el Congreso de la República. Luego, el jueves, el Consejo Superior Universitario elige sus designados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad. Una jornada que ha tomado horas. Y el viernes ha ganado la titularidad de esta magistratura en la Corte de Constitucionalidad el magistrado Néstor Vázquez Pimentel. Y en la magistratura suplente pues ha sido Claudia Paniagua quien ha llegado. Este miércoles entra a batear la CSJ. Para ello, los magistrados de la cabeza del organismo judicial han entrevistado a los 17 aspirantes. Es un proceso que ya inició hace algunas semanas atrás, que ha llevado su curso y que mañana es la culminación. Y también he enviado al señor presidente hoy una nota en la que le pido pues cosas que riñen con la Constitución, que son, primero, hacer un procedimiento público. Lo segundo es que sepamos cuáles son los expedientes que se han presentado, pero tener un periodo prudencial para conocer quiénes son los candidatos. Deberíamos de prestarle más atención o debería ser más, digamos, desde nuestro campo, el Movimiento Cívico Nacional, fiscalizada, diría que la de la presidencia. Yamatei se reunirá con su gabinete de ministros para evaluar a quién designarán como magistrado. Llegados a este punto de la nota, ¿entendemos por qué es relevante su conformación? Si la Corte de Constitucionalidad no es independiente, lo único que vamos a obtener es un abuso de poder por parte de diputados o por parte de presidentes o ministros o lo que sea. La Corte de Constitucionalidad ha sabido defender en mejores términos la Constitución que nuestra historia sin ella. En donde tiene señalamientos es precisamente en el proceso de designaciones. Hay elementos mínimos que pudieran asegurar una mayor independencia cuando se cambia a una magistratura. Idealmente es que los cambios se den de forma escalonada. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y miembros de la Asamblea Social y Popular llegaron a la Corte de Constitucionalidad para solicitar amparo en 3 situaciones. El proceso de elección de magistrados a las Cortes llevado a cabo por el Congreso de la República, el trámite de antejuicio al que se dio vía libre en contra de los togados constitucionales Francisco de Mata y Gloria Porras, y la designación del diputado Luis Rosales de la bancada Valor como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad que asumirá el próximo 14 de abril. En noticias del mundo, Estados Unidos ha logrado aplicar hasta la fecha unas 93 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, logrando inmunizar al 10% de su población.
De acuerdo al recuento de este martes realizado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la campaña de vacunación ha logrado administrar al menos una dosis de la vacuna a 23,9% de la población mayor de 18 años y al 60,1% de la población mayor de 65 años en Estados Unidos. Miren, estas imágenes de una monja se volvieron virales en Birmania en medio de la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado. La religiosa se arrodilló frente a un grupo de policías y les pidió que no dispararan. 2 policías hicieron lo mismo, juntando sus manos en señal de respeto. Al menos 60 civiles han perdido la vida desde el golpe de Estado en Birmania y más de 1.800 personas han sido detenidas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que la marcha de miles de mujeres contra la violencia de género de lunes fue conducida por sus opositores. Encapuchadas, derribaron y quemaron vallas que había puesto el gobierno para proteger los monumentos y edificios como el Palacio Nacional y la residencia presidencial, que el fin de semana se había convertido en un memorial por las víctimas de femicidio. Y el volcán San Cristóbal, ubicado en el noreste de Nicaragua, registró este martes varias explosiones que cubrieron de cenizas, gases y humo la cercana ciudad de Chinandega y otras comunidades aledañas. Así lo informaron fuentes ambientalistas y residentes del lugar. De ceniza. Bueno, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ayudó a traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Así aseguró este martes un fiscal estadounidense en los alegatos iniciales del juicio federal contra el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes en Nueva York. Buenas tardes. Un saludo a través de ustedes. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habría ayudado a traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, según denunció el martes un fiscal en Nueva York. El fiscal Jacob Gottwillig aseguró que el mandatario recibió sobornos por parte del presunto narcotraficante Giovanni Fuentes, quien es juzgado en una corte estadounidense. Según la denuncia, en 2013 y 2014, Fuentes pagó sobornos por un total de $25,000 en efectivo del dinero de la droga al presidente Hernández, a cambio de protección y poder acceder al laboratorio del acusado para procesar la cocaína. El fiscal detalló que Fuentes producía cientos de kilos de droga al mes y en colaboración con la policía y las Fuerzas Armadas y políticos de Honduras, la transportaban libremente por el país hacia el norte. En sus alegatos iniciales, la Fiscalía adelantó que presentará el testimonio de un contador que participó de las reuniones entre Fuentes y el presidente Hernández. La defensa, por su parte, intentó desacreditar las declaraciones que prestarán los testigos, asegurando que han pactado con el gobierno estadounidense. El presidente no ha sido inculpado ante la justicia. Sin embargo, su hermano Tony Hernández fue hallado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en octubre de 2019 y su sentencia está prevista para el 23 de marzo. El mandatario, que niega todas las acusaciones, aseguró el lunes en Twitter que los testigos cooperantes que le acusan prestarán falsos testimonios para vengarse por su lucha contra el narcotráfico y reducir sus penas de cárcel en Estados Unidos. ¿Cómo afectó la pandemia en las oportunidades laborales en las empresas? El breve, en los detalles de este tema y muchos más. Representantes de las cámaras de comercio de Centroamérica participaron en la presentación de los resultados de la encuesta regional de la reactivación económica. Se identificó que el 5% de las empresas cerró por la pandemia. La cuarta encuesta regional de reactivación económica que llevó a cabo la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica y República Dominicana se hizo a empresas del sector de comercio y servicios y la mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas. Se identificó que el 55% de estas continúan operando completamente, el 40% lo hace de manera parcial y el 5% cerró. Las pérdidas acumuladas
de las empresas encuestadas durante este periodo ascienden a 321 millones de dólares en ese 71% reflejado ahí. El 63% de las empresas se vieron obligadas a reducir sus jornadas laborales y 92,000 empleos se vieron afectados, es decir, por despidos o suspendidos. El 37% de los encuestados tuvieron que hacer algún tipo de negociación con la banca, que se trasladó a un 51% en aumento de sus deudas. El comercio electrónico tomó un papel importante durante la pandemia. Según la encuesta, el 32% ya hacía ventas en línea y el 44% lo inició luego del COVID-19. De las empresas, el 62% optó por el teletrabajo y el 76% de estas empresas considera que continuará en el mismo modelo el resto del año. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. En este momento tenemos que terminar la hora informativa. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Y las imágenes de todas las noches. Para algunas personas la nieve puede ser una molestia, pero vale la pena apreciar cómo actúan estos adorables animales cuando neva en distintas partes del mundo. Esta recopilación reúne las imágenes más lindas de Internet de animales disfrutando de la nieve. Y con ellos nos despedimos. Buenas noches.